Todo empezó con una explosión, no de bombas ni de fuegos artificiales. Fue una implosión silenciosa, interna, casi imperceptible, la ira contenida de un hombre que, tras años de reprimir gritos, un día reventó por dentro. Yo era ese hombre. Nadie lo vio venir, ni siquiera yo. Sonreía en la oficina, saludaba a los vecinos, pero mi mente era una caldera hirviendo, lista para estallar al menor roce. El problema era simple. No sabía cómo no enfadarme. Me ahogaba en mi propio volcán. Todo lo que hacía era automático. Tragaba insultos, toleraba injusticias, fingía calma. Pero cada palabra ignorada, cada mirada despectiva, era un clavo más en el ataúd de mi paz mental. Una mañana, al leer un titular en un periódico viejo, El mal silencioso del siglo XXI, la ira contenida, me sentí descubierto. No estaba solo. La rabia silenciosa era una epidemia disfrazada de educación, de buenos modales. Y en ese momento supe que esta historia tenía que ser contada, porque miles, millones estaban siendo destruidos por dentro. El origen de esta plaga emocional no es reciente. Desde que existen normas sociales, la represión emocional se volvió ley no escrita. Los periódicos del siglo XX comenzaron a mostrar la imagen del hombre exitoso como alguien impasible, fuerte, imperturbable. No hay espacio para la debilidad, y la ira, curiosamente, se considera una debilidad, cuando en realidad es una alerta roja, un pedido de auxilio del alma. ¿Y qué pasa cuando ignoras una alarma durante años? El incendio acaba por consumirlo todo. Durante años fui una máscara perfecta, pero cada día me costaba más sostener la farsa. Las noches eran mis únicas cómplices. Despertaba bañado en sudor, apretando los dientes, el pecho como si cargara un cadáver invisible. Empecé a investigar. Encontré un texto de Viktor Frankl. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. Esa frase me perforó. ¿Dónde estaba ese espacio en mí? Yo no lo encontraba. Todo era reacción. Todo era rabia. Todo era instinto. Cada estímulo, cada crítica mínima, me convertía en un animal. Mis pensamientos eran cuchillos y mis palabras, granadas. Y al mismo tiempo me destruía por dentro. ¿Cómo explicar que sentía culpa incluso cuando tenía razón? Freud lo describió como el superego castigador, una parte de la mente que se deleita en humillarnos. Yo era mi propio carcelero, el juez, el fiscal y el ejecutor. Vivía en guerra conmigo mismo, y ya no quería más sangre, ni interna ni externa. Quería paz, pero no sabía encontrarla. Fue entonces cuando toqué fondo, una discusión con mi madre. Gritos, portazos, silencio, lágrimas. No dormí en 3 días. El tercer día, al borde del colapso, encontré un video de Jim Rohn. Su voz era tranquila, casi paternal. No dejes que el comportamiento de otros destruya tu paz. Sentí una descarga eléctrica. Esa frase no era nueva, pero esa noche me atravesó, como si mi alma gritara, «Ya basta». Era tiempo de enfrentar la verdad. Nadie más tenía el control de mi mente, solo yo, y yo no sabía controlarla. Si esta historia te tocó aunque sea un poco, no te vayas. Suscríbete ahora a Fábrica de Mundos y déjame mostrarte el resto del camino. La paz no es un lujo, es tu derecho, y te voy a contar cómo encontrarla. Empecé a leer obsesivamente. Cualquier cosa que pudiera explicarme por qué mi mente reaccionaba como una trampa oxidada. Daniel Goleman hablaba de la amígdala secuestrada, ese instante donde la emoción aplasta a la razón. Exactamente eso me pasaba. No podía pensar, solo explotar, como si alguien más tomara el volante de mi cuerpo. Pero había una pequeña esperanza. Esa reacción no era definitiva. Se podía reentrenar el cerebro. El autocontrol no era una virtud mística, era una habilidad entrenable. Me obsesioné con la neurociencia, meditación, respiración, visualización. No por moda, sino por desesperación. Había llegado a un punto donde o cambiaba o me rompía para siempre. Descubrí el poder del pausa, respira, responde. 3 pasos que parecen ridículos en papel, pero en la práctica son puro arte de guerra.
Cada vez que la ira asomaba, me obligaba a detenerme, aunque fuera solo 2 segundos. 2 segundos para salvarme del abismo. No siempre funcionaba, pero cuando lo hacía, me sentía como un semidios. Pero nadie te dice lo más duro. Cambiar duele. Es como desintoxicarse, porque la ira, aunque destructiva, también es adictiva. Te da poder, energía, sensación de superioridad. Y de repente te piden que sueltes eso, que dejes de tener la razón, que no explotes aunque tengas motivos. ¿Quién soy si no me enojo? Me sentía débil, vaciado, vulnerable. Me costó aceptar que la calma no era cobardía, sino dominio. Como decía Nietzsche, aquel que no puede controlar sus emociones es esclavo de ellas. Un día, mientras caminaba por la calle, escuché a una niña llorar. El padre la regañaba con rabia, su voz era como un látigo, y me vi a mí mismo. Así hablaba yo, así dolía mi voz en otros. Me detuve. Lloré. No por la niña, por mí, porque entendí que mi ira era un eco de heridas no sanadas, heridas de infancia, abandono, miedo, inseguridad, y que cada vez que gritaba, era mi niño interior exigiendo atención. Brené Brown lo llama vulnerabilidad radical, y por primera vez la abracé. A partir de ahí todo cambió, lentamente, día a día. Aprendí a nombrar mis emociones, a escribirlas, a entender que estar enojado es solo la punta del iceberg. Debajo había tristeza, miedo, decepción, frustración, como un mapa secreto que nadie te enseña a leer. Empecé a descubrirme, a perdonarme, a callar sin reprimir, a hablar sin herir. No fue magia, fue voluntad. Como decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Hoy sé que nadie me puede hacer enojar. El enojo nace de mis interpretaciones, de mis heridas no sanadas, de mis pensamientos no vigilados, y esa comprensión me dio poder, no para dominar a otros, sino para liberarme de ellos y de mí mismo. La libertad real no es no sentir, es elegir qué hacer con lo que sientes. Eso es control mental, eso es amor propio, eso es paz, y no se encuentra en libros, se encuentra en el abismo, en el dolor, en el silencio, en ti. Y si esta historia te está mostrando algo que nunca habías visto, te lo ruego, suscríbete ahora a Fábrica de Mundos. Lo que viene es aún más profundo. No estás solo. Todo cambió el día que decidí no responder. Alguien me insultó, en público, me provocó. Mi antiguo yo habría estallado, habría aplastado al otro con palabras como cuchillas. Pero ese día no, ese día solo lo miré. Respiré y me fui. Por dentro mi ego gritaba. Me llamaba cobarde. Me retorcía de humillación. Pero cuando llegué a casa y me miré al espejo, no vi debilidad, vi poder. Había elegido, había ganado, contra mí, contra todo lo que me había dominado toda la vida. Después de eso, cada día fue más fácil, cada emoción más clara. Empecé a escuchar realmente a la gente, a entender que todos estamos rotos, todos estamos asustados, y que muchas veces la ira ajena es solo una súplica de amor no dicha. ¿Qué pasa cuando le respondes al odio con calma? Desarmas al enemigo, lo dejas sin armas, porque nadie sabe cómo pelear con alguien que no quiere pelear. Y ahí entendí el verdadero secreto. El autocontrol no te protege del mundo, te protege de ti mismo. Pero no todo fue fácil. Perdí amigos, relaciones, gente que solo sabía relacionarse desde el caos, desde el drama. Personas que no entendían mi nuevo silencio, mi nueva calma. Me decían que era frío, distante, que ya no sentía. Pero en realidad por primera vez sí sentía. Con claridad, sin interferencias, sentía dolor sin reaccionar. Sentía miedo sin correr. Sentía amor sin apegarme. Y eso, créeme, es el nivel más alto de existencia emocional. Como decía Eckhart Tolle, el verdadero poder es la presencia. Hoy miro atrás y me cuesta creer que ese hombre lleno de furia fui yo. Pero no lo reniego, lo honro, porque sin él no habría llegado aquí. El sufrimiento fue mi maestro, el infierno mi iniciación. Como Jesús en el desierto,
Como Job en sus noches de oscuridad. Tuve que perderlo todo para encontrarme. Y si tú estás en ese punto ahora, donde todo duele, donde todo arde, no huyas. Quédate, escucha, mira adentro. Porque ahí, justo ahí, empieza tu libertad. El mundo seguirá provocándote. Siempre habrá razones para estallar. Gente que te decepcione. Situaciones injustas. Pero hoy ya no me importa ganar discusiones. Me importa ganar en paz. Y esa victoria no se grita, se respira, se vive, se siente en el pecho como un fuego manso. No más volcanes, no más tormentas. Solo cielo limpio después de la guerra. Ese cielo puede ser tuyo también, si eliges. Cada día, cada emoción, cada segundo. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya está despertando. Suscríbete a Fábrica de Mundos, no para seguirme a mí, sino para seguirte a ti. Lo mejor de tu historia aún no ha comenzado.